Así como es obvio que aunque Pablo observaba fiestas, observaba votos o hacía votos y circuncidó a Timoteo, nosotros no tenemos que hacer eso que él hizo, porque no está prescrito para nosotros, aunque esté escrito en la Biblia hebrea, es decir, en el Antiguo Testamento. Es obvio también que aunque Pablo, Jesús, María, madre de Jesús, y los apóstoles judíos guardaron el sábado, esa no es una prescripción para que nosotros lo guardemos, no como ellos lo hacían. Siempre insisto que el que está en Cristo guarda el sábado, porque vive el principio del sábado, pero no lo guarda bajo el rigor y las reglas del antiguo pacto. Lo guarda en espíritu y en verdad. Aunque vaya a trabajar el sábado, él todos los días está descansando en Cristo, todos los días comunión con Cristo, espiritualidad, y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la ley ya no nos puede condenar, porque a través del bautismo hemos muerto al pecado y a la ley y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo para estar casados con Cristo. Ahora somos de Cristo, somos de Él. La ley no puede condenar a los muertos. Ahora que estamos unidos a Cristo, vivimos en el Espíritu, y es el fruto del Espíritu la santidad del cristiano. Obviamente, si nos miramos a nosotros mismos fuera de Cristo, estamos condenados por la ley. Sus principios son eternos, pero nosotros, estando en Cristo, estamos muertos a la ley. Eso dice el apóstol Pablo. Y no solamente estamos muertos a la ley ceremonial o a la ley civil del antiguo pacto, sino a todo el compendio de la ley, lo que quiere decir que la ley no nos ve, no nos puede acusar, porque cuando intenta acusarnos o cuando intenta mostrar nuestra desnudez como pecadores que somos, Cristo aparece delante de nosotros. Su obediencia se nos acredita. ¿Será entonces que por eso decidimos vivir en desorden y en rebelión contra la ley del nuevo pacto, lo que sería pecado para nosotros? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en Cristo y el resultado es el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Gálatas 5, 22 al 25 nos muestra cuál es la santidad del cristiano y cómo el cristiano produce el fruto de la obediencia a la ley de Cristo. Lo produce por la gracia del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando se habla de que la ley es sombra o que el cristiano ya no está bajo la ley, se está hablando de que todo lo escrito en el Pentateuco no es la constitución para los cristianos, sino el evangelio incipiente o el evangelio en sombras, el evangelio como prototipo, es decir, la ley del antiguo pacto. Toda la ley en su compendio era el prototipo del evangelio, señalaba al futuro, señalaba a Cristo, pero como no era Cristo, sino que tenía la semilla del mensaje de Cristo, la ley comparada con Cristo es una sombra, sombra de lo que Él es como la luz. Cristo y su enseñanza es para nosotros lo que el Pentateuco era para Israel en el antiguo pacto, porque esa ley hablaba de Cristo, pero ahora, estando presente Cristo nuestro Señor, ya no somos instruidos por las sombras de la ley o por el ayo que era la ley o el guía que era la ley, sino por Él, que es el cumplimiento más glorioso de lo que la ley decía. Cuando Cristo dice, si me aman, guarden mis mandamientos, se está refiriendo a los mandamientos que Él vino a darnos a conocer a través de su ejemplo viviente.
Entre esas instrucciones están las siguientes: amaos los unos a los otros, de gracia recibisteis, dad de gracia, creéis en Dios, creed también en mí, haced discípulos en todas las naciones, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Todas las cosas que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Amad a vuestros enemigos, oren por los que los maldicen, oren por sus perseguidores, hagan el bien, sean misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Estos, entre varios, son los mandamientos de Cristo para su iglesia en el nuevo pacto. Y obviamente hay más, tanto de Cristo como de los apóstoles para la iglesia gentil. Sin embargo, no hay ninguno de estas instrucciones o de estos mandamientos que diga que el cristiano debe guardar el sábado. Ninguno que diga que el sábado es el sello de Dios para el tiempo del fin. Ninguno que afirme que debemos seguir sacrificando corderos. Tampoco alguno que diga que se deben dar los diezmos. No hay mandamiento del Señor Jesús ni de los apóstoles que enseñe a los gentiles a guardar el sábado. El hecho de que Jesús lo guardara, que Pablo lo guardara o que María lo guardara, no es de ninguna manera una prueba de que la iglesia cristiana lo debe guardar. Ante esto dicen, pero es que Jesús guardó el sábado. Pedro, Pablo lo guardó, María lo guardó, los apóstoles lo guardaron. Sin embargo, Jesús no solo guardó el sábado, sino que practicó toda la ley de la Torá. Pablo no solo observaba los sábados, sino que también hacía votos e iba al templo como practicante judío. Eso lo vemos en varios pasajes que a continuación voy a citar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, verso 18, dice: Pablo se quedó todavía en Corinto durante bastante tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencreas se había rapado la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Pregunta: ¿por qué Pablo se rasuró o se rapó la cabeza? El comentario bíblico de William Barclay dice: porque había cumplido un voto. Cuando un judío quería dar gracias a Dios por alguna bendición, hacía el voto del Nazareo. Números 6, 1 al 21. Si cumplía ese voto del todo, no comía carne ni bebía vino y se dejaba crecer el pelo 30 días, al final de los cuales hacía ciertas ofrendas en el templo, se afeitaba la cabeza y quemaba el pelo en el altar como ofrenda a Dios. Sin duda, Pablo estaba pensando en la bondad de Dios para con él en Corinto y había hecho el voto para mostrarle su gratitud. Fin de la cita del comentario bíblico de William Barclay. Hechos capítulo 20, versos 6 y 16 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hermanos, Pablo era judío y practicaba las fiestas judías, hacía votos y observaba sábados, pero eso no quiere decir que él enseñara a los gentiles a practicar todo esto, o que la iglesia del nuevo pacto deba practicar tales cosas por más que Pablo lo hubiera hecho o que Jesús lo haya hecho o que María o algún apóstol lo haya hecho. Y digo María, madre de Jesús, ellos guardaban el sábado, ellos guardaban las fiestas porque eran judíos, nacieron judíos y vivieron bajo la ley. Debían ser obedientes a la ley, estaban en la dispensación o en el tiempo de la ley. Pero Cristo instauró el nuevo pacto después de su muerte y luego, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, Él los condujo a toda la verdad. De allí en adelante, los apóstoles instruyeron a la iglesia gentil.
gentiles que se iban añadiendo a la iglesia cristiana, de que ellos no debían practicar las fiestas judías ni vivir como judíos, sino vivir bajo la ley de Cristo. El mismo apóstol Pablo decía que él se hacía judío con los judíos y griego con los griegos para ganar a los griegos y a los judíos. Él decía, yo me hago como si estuviera bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley, aunque yo mismo no estoy bajo esa ley, sino bajo la ley de Cristo. En Hechos 16:3, Pablo quiso que Timoteo fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, pero la mamá de Timoteo era judía. Entonces, como Pablo circuncidó a Timoteo, ¿debemos nosotros también circuncidarnos? ¿O circuncidar a los que están nuevos en la fe, que recién están comenzando a estudiar la Biblia con nosotros? No, mis hermanos. La circuncisión era una ley incluso anterior al Sinaí. Algunos dicen, es que practicamos el diezmo porque Abraham dio el diezmo, y como el diezmo fue antes de la ley ceremonial porque Abraham lo entregó, entonces nosotros también debemos entregarlo. Ok, y entonces ¿por qué no aplican lo mismo con la circuncisión, que fue dada en Génesis capítulo 17, antes de la ley ceremonial? No les conviene. Siguen siendo inconsistentes y selectivos del texto bíblico. Reconozco que todas las personas lo somos, pero lastimosamente algunos se precian de ser muy bíblicos sin ser bíblicos realmente. Son selectivos, toman los pasajes que les convienen y desechan los pasajes que no les convienen, o los interpretan a su conveniencia. Todos somos así. La diferencia está en que algunos dicen, nosotros no somos así porque somos el pueblo que guarda los mandamientos, y en realidad no los guardan. Así como es obvio que aunque Pablo observaba fiestas, observaba votos o hacía votos y circuncidó a Timoteo, nosotros no tenemos que hacer eso que él hizo, porque no está prescrito para nosotros, aunque esté escrito en la Biblia hebrea, es decir, en el Antiguo Testamento. Es obvio también que aunque Pablo, Jesús, María, madre de Jesús, y los apóstoles judíos guardaron el sábado, esa no es una prescripción para que nosotros lo guardemos, no como ellos lo hacían. Siempre insisto que el que está en Cristo guarda el sábado, porque vive el principio del sábado, pero no lo guarda bajo el rigor y las reglas del antiguo pacto. Lo guarda en espíritu y en verdad. Aunque vaya a trabajar el sábado, él todos los días está descansando en Cristo, todos los días comunión con Cristo, espiritualidad, y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así como en el Antiguo Testamento el templo hablaba de Cristo, y cuando Cristo vino, él dijo que su cuerpo era el templo, también el Antiguo Testamento, cuando hablaba del sábado, hablaba de Cristo, y él mismo dijo, vengan a mí que yo los haré descansar. Con esto dijo claramente que el descanso verdadero no era un día, era Cristo. Es Cristo. Alabado sea su nombre. Alguien me escribió, hermano, usted está en un error, estás enseñando mentiras, eres del diablo, instrumento satánico, así con todas esas palabras matizadas. Usted está en un error cuando dice que la constitución que Cristo dejó para que la iglesia cristiana obedeciera es el Nuevo Testamento, porque Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Mi hermano, usted que me escribió esto, toda la Biblia es para nuestro estudio y para nuestra enseñanza. De eso no tengo dudas, pero eso no significa que lo que dice el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea sea una prescripción para que yo lo obedezca, o que el Antiguo Testamento contenga los mandamientos de Dios para la iglesia cristiana, sino que contiene los mandamientos que Dios le dio a la iglesia de Israel en ese tiempo. Piensa en esto, hermano. Allí está escrito ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús dijo, no se peleen con el malo, perdónenlo, ámenlo y muéstrenle el amor del Padre.
Nota que si hay cambio y nota que el Señor nos está mandando algo superior a lo que estaba consignado en el Antiguo Testamento. También se dice en el Antiguo Testamento como mandamiento que si los padres tienen hijos contumaces, borrachos y rebeldes, los saquen a la plaza pública y que sean apedreados por los ancianos del pueblo. Que los idólatras también sean apedreados, que los adúlteros sean apedreados. Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos dice que si estamos libres de pecado, tiremos la primera piedra. Nota que si hay cambios, aunque esté escrito en el Antiguo Testamento, Cristo viene a mostrarnos un camino más alto, una interpretación superior, viene a mostrarnos lo que sucede bajo la gracia, contrario a lo que sucedía bajo la ley. Por eso es que Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En el antiguo pacto se dijo que el sábado nadie debía hacer ninguna obra y si alguien violaba el sábado que muriera apedreado. En el Nuevo Testamento Jesús dijo que el sábado es lícito hacer el bien. Y para nuestra información, era pecado para Israel trabajar el sábado porque a ellos se les dijo que no trabajaran ese día. A los gentiles se les dijo que ya no deben ser juzgados por sábados, por fiestas, por luna nueva o por comida o bebida, ya que todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la luz. La ley era la sombra, aquello que hablaba de Cristo en aquel tiempo. Pero estando presente Cristo, nosotros debemos mirarlo a Él. Él es nuestra ley. Él es nuestra constitución, no tanto lo que hizo, sino lo que dijo que nosotros debíamos hacer. Ahora, muchos dicen, pero es que Él dijo que sigamos sus pisadas, que así como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Entonces, bueno, circuncidémonos. Vayamos a las fiestas en Jerusalén, porque Él fue. No nos vistamos con pantalones y camisa, pongamos una túnica, dejémonos crecer el cabello y la barba, no. Notan, no es hacer lo que Él hizo, sino hacer lo que Él dijo que nosotros como iglesia cristiana debíamos hacer. Basados entonces en lo que dijo Jesús, lo que dijo Pedro, Pablo, los apóstoles del Señor, para un cristiano gentil no es pecado trabajar el sábado. Y si su trabajo es honesto, se le cuenta como hacer el bien, como servir a los demás, y el sábado es lícito hacer el bien. De manera que no podemos tomar el antiguo pacto como una constitución para nosotros como gentiles. Jesús y los apóstoles dieron toda la instrucción que la iglesia debe practicar en gracia, ya no bajo amenaza. Ya no bajo haz esto, no hagas aquello, sino como fruto de su relación con el Salvador, como fruto de la presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Jesús y los apóstoles dieron toda la instrucción que la iglesia cristiana debe guardar, y entre esa instrucción no encontramos mandamiento alguno de guardar sábados, de circuncidarnos, observar fiestas o guardar la Torá. El famoso pasaje de Mateo 5, 17 al 19 ya lo hemos explicado en su contexto bajo la gracia. Toda la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, ha sido cumplida en Cristo y nosotros hemos muerto a toda la ley, llámese moral, ceremonial o sanitaria. En Cristo estamos muertos a la ley y en Cristo estamos vivos a su gracia. Por eso es que ya no matamos, ya no robamos, ya no adulteramos, ahora vivimos santos y sin pecado, pero no por nosotros, sino porque esto se dice de Cristo, y todo lo que se dice de Cristo se dice de aquellos que están bajo la gracia, dependiendo de Cristo. Ahora, en nuestro plano y en nuestra realidad, esta verdad produce en nosotros un fruto, el fruto del Espíritu. Ya no estamos confinados bajo el sistema de la ley, sino amparados por la gracia de Cristo. La ley no puede condenarnos porque estamos cobijados por la justicia del Señor. El fruto de todo ello es la santidad, ya no según el viejo pacto, sino según lo hemos visto y recibido en Cristo. Los que estamos en Cristo ya no hacemos énfasis en la ley, sino en el Señor. Él es nuestro tema.
Él es nuestra pasión, Él es nuestro amor, nuestra gloria, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra luz, no es la ley. Yo sugeriría, con todo el respeto, obviamente usted no acepta el consejo si no lo quiere aceptar, que no exalte la ley, exalte a Cristo, porque Cristo es la ley de Dios hecha carne, hecha vida, pero presentada en un marco superior a la ley enseñada en el antiguo pacto. Llámese decálogo, llámese ley ceremonial. Toda esa ley no es superior a Cristo. Es una expresión del carácter de Dios en sombra, pero Cristo es la expresión del carácter de Dios en plena luz. Alabado sea Dios. Termino con este versículo, 1 de Timoteo 1, 9 al 10. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, y para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para el cristiano, Cristo es el fin de la ley, porque ahora estamos en una luz mayor, en una luz superior, en una revelación máxima, que es Cristo. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo en sombra. Ahora que Cristo está presente, no necesitamos mirar la ley del Antiguo Pacto, porque en Cristo vemos lo que ella enseñaba en sombra, pero vemos la luz de Dios que ella no pudo enseñar, porque Cristo es la revelación perfecta del Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue adelante. Suelta las amarras, suelta las cadenas del miedo que te atan. Vive el principio de la ley de Dios en Cristo. Eres muy amado y muy amada por el Señor.